Hugo Chávez intenta asesinar el futuro de los jóvenes. Y ahora desde Venezuela, en este momento cuando estamos avanzando de forma muy pacífica. Este es un gobierno sencillamente que es un gobierno de exclusión, de totalitarismo. Su política es una política comunista, totalitaria, una política que es seguir el modelo cubano, ¿no? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Compañeros, organizados, gasolina, hermano. ¡Van a morir! ¡La capital! La lucha en la Cuarta República era totalmente diferente a lo que se está viviendo ahorita. Empezando que en la Cuarta República era una lucha. Yo dudaría ahorita de calificar lo que están haciendo estos presuntos dirigentes estudiantiles como lucha. La lucha del movimiento estudiantil venezolano surge durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Las protestas de estos jóvenes siempre estuvieron conectadas con las luchas del pueblo por la democracia. Específicamente la Universidad Central de Venezuela fue como que el epicentro en los principios de la década de los 60, 70 y hasta en los 80, donde se creó como un sujeto histórico de disconformidad con el sistema hegemónico imperante y donde se plantearon algunas soluciones de cómo crear, de cómo instrumentalizar una nueva universidad en función de las necesidades que vivía nuestro pueblo. En la dictadura de Pérez Jiménez, la lucha que llevó el movimiento estudiantil dieron como resultado las primeras acciones en la caída de Marcos Pérez Jiménez. En los años 50, estas protestas dieron como resultado las primeras acciones que abrirán camino para la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Con la caída de Pérez Jiménez, una junta de gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal asume el poder. El 31 de octubre de 1958 se firma en Caracas el Pacto de Punto Fijo, auspiciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se instauraba la fachada democrática en la cual asesinatos, torturas y desapariciones de estudiantes se tornaría una política de Estado. Y una vez traicionada el proceso de democracia que se estaba aperturando, fue el movimiento estudiantil quien irrumpió inicialmente y fue acorralado por ese Estado, por el Estado venezolano del siglo XX, por un Estado represivo, y obligó al movimiento estudiantil durante las décadas del 60 a incorporarse a las luchas guerrilleras en el país. Que hizo Calderas a la Universidad Central de Venezuela en el año 70, en el año 69, el 31 de octubre del año 69, donde metió los tanques precisamente a estos mismos espacios, donde hizo una invasión de proporciones realmente bélicas y militares, donde cerró las residencias estudiantiles de las que tenemos al fondo y donde cerró también la universidad por 2 años. Caldera no solo adoptó la represión como método para eliminar el movimiento estudiantil. El crecimiento de las protestas lo llevó a pedir ayuda a la CIA.
El presidente Caldera se quejó al presidente Nixon por el alto grado de violencia e inestabilidad en el área del Caribe. Se cree que ciudadanos de los Estados Unidos, específicamente personas radicales de raza negra, estaban fomentando esos disturbios. Nixon le pidió al director de la Agencia Central de Inteligencia alguna información. El director de la CIA le respondió que él no sabía, pero que investigaría ese asunto. Se mantenía aquella tesis de Rómulo de disparen primero y averigüen después. Torturaban a la gente, lo tiraban de helicóptero, le sacaban la víscera aquí en muchas partes de estos países latinos. El movimiento estudiantil es quien genera más víctimas de ese estado represivo. Hay una larga lista de mártires de la Revolución Venezolana que su origen inicial provienen del movimiento estudiantil. Por ejemplo, la lucha por el pasaje estudiantil tiene más de 50 muertos. Belinda muere en la entrada de la Universidad Central de Venezuela, le dan un tiro a otro dirigente de esa organización en aquel momento y ella fue a socorrerlo. Pensaban matar al otro dirigente, ella se metió en el medio para protegerlo y el tiro lo recibe ella. Noé Rodríguez, que fue un estudiante de la Escuela de Economía, desaparecido en la Cuarta República. O el caso de Richard López, otro estudiante también, por cierto, de esta organización que muere en Maracay, en unas protestas como siempre, por el aumento del pasaje, etc. Este estudiante lo llaman, la policía de Aragua lo llamó por su nombre, él se asomó por la reja de la Universidad Central en agronomía y le dieron un tiro con una escopeta que tenía la policía, le habían sacado los perdigones y le habían metido unas tuercas y unos tornillos. Recordemos que hubo un estudiante que también era obrero, poeta, del 23 de enero, que era Sergio Rodríguez, también asesinado en los 90, principios de los 90. Dispara pues, soldado, es tu hermano a quien asesinas. Que tu mísero sueldo lo completas con esas balas asesinas. Dispara pues, soldado. Que mientras más disparas, aumentan el presupuesto militar y reducen el de educación y salud. Dispara pues, soldado, que al pueblo no lo detienen las balas, ni tú ni nadie. Después de todo, soldado, dispara pues que estás a tiempo, pero esta vez sabiendo quién es el enemigo y cuál tu procedencia. Que los disparos que hagan sean del lado del conductor de la historia, el común, el que es igual a ti, al oprimido. El que construirá una sociedad verdaderamente justa. Dispara pues, soldado, del lado del pueblo. En aquel momento sí había que tener miedo porque los cuerpos de seguridad del Estado y ese Estado burgués eran extremadamente represivos. No respondían a derechos humanos, no daban explicaciones, nada. Simplemente desaparecían a la gente o las asesinaban o las golpeaban brutalmente o las metían presas. Se impedía, en el caso de la Facultad de Agronomía, que los estudiantes de agronomía se trasladaran a Caracas a protestar contra las universidades. Incluso se intentó paralizar unos autobuses entre Maracay y Caracas y se paralizaron disparándoles con balas de fusil en la alcabala de Tazón, que se conoce como la masacre de Tazón. Se produce el incidente entre la Guardia Nacional y estudiantes de agronomía de la alcabala de Tazón. El grupo de bachilleres viene desde el núcleo de Maracay a plantear sus problemas al rector Edmundo Chirinos. El rector, enterado que vienen conduciendo autobuses de la universidad, se comunica con el viceministro de Relaciones Interiores para pedirle que los detenga hasta que choferes profesionales se encarguen de los vehículos. La Guardia Nacional debe cumplir la orden. Un imponderable transforma el procedimiento de rutina en un desastre que en verdad pudo alcanzar proporciones mayores. El presidente Lucinchi reacciona enérgicamente al conocer los primeros detalles del suceso. Y los lamento profundamente, pero sí digo que aquí hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse de situaciones de coyuntura para crear problemas de orden público y que yo no estoy dispuesto a tolerarlos.
toma por demás, que lo menos que tuvo fue violencia. Sin embargo, por los medios salió que, yo recuerdo, o sea, un titular de un periódico del UCB, cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas, ponían el ataque a las Torres Gemelas y la toma y decía terrorismo. El UCB sabemos qué es eso. Eso se hizo en el 2002 en la universidad. En ningún momento nosotros hemos secuestrado a nadie. Para hacer un secuestro tenemos que estar pidiendo dinero o un título o una propiedad. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que venga para acá y hable con nosotros. Es todo lo que estamos pidiendo. Es mucho. Tenemos meses pidiéndole que hable con nosotros y el señor rector se ha negado a hablar con nosotros. No está dándole respuesta al país que nos paga la educación. Nosotros somos una élite dentro del país venezolano. Ellos nos financian a nosotros para que nosotros, después de acá, con responsabilidad, salgamos a esa sociedad a eliminar sus problemas, a solventar un poco la situación de crisis que presenta. Allá afuera el 80% tiene cercenado el derecho al estudio, y si nos ganan en este escenario y no nos dejan hablar, nosotros vamos a hablar con el 80% de la población que no puede entrar porque no tiene para pagar 20.000, 100.000 bolívares en un propedéutico, y les vamos a decir a ellos que qué universidad quieren, si quieren una universidad pública como está la Constitución o si quieren una universidad como la quieren estas autoridades. Yo entraba a un salón de clase, años después de la toma, porque al salir de la toma, yo tenía excelentes relaciones con todos mis compañeros, pero la campaña fue tan brutal que años después, un año y medio después, uno entraba a clase y venían los estudiantes, compañeros, amigos de uno, por la guerra mediática, se paraban del salón y se apartaban, uno no tenía con quién estudiar, o los baños los pintaban, bueno, con groserías, etcétera, para que se fuera. Muchos compañeros que participaron en la toma, o que incluso se manifestaron en una asamblea a favor de una transformación universitaria, tuvieron que abandonar la carrera, tuvieron que irse, porque le hicieron la guerra. Fue precisamente ese control que hubo allá adentro. Los estudiantes de derecha acusan al gobierno venezolano de violación de los derechos humanos, de criminalizar la protesta y de represión. Este grupo, amparado en la política de no represión adoptada por el gobierno nacional, es quien utiliza la violencia como método de reivindicación política. Se les da permisología para marchar hasta cierta parte de la ciudad de Caracas y ellos violentamente ejercen la fuerza brutal y bestial para ir más allá. No reconocen tampoco al otro, ¿no? Queman Chaguarama, queman el Ávila. En teoría hay democracia, pero digamos que es una dictadura disfrazada de democracia. Sin duda alguna es una expresión de la lucha de clase. Ellos representan un movimiento fascista, porque es la ideología que es para la clase media, pero que es trazada por las transnacionales. Siempre que las transnacionales entran en pánico en una nación o en un grupo de naciones, no le queda más remedio que desarrollar el fascismo. Hay estudiantes con ideología de izquierda y hay estudiantes con ideología de derecha y de ultraderecha. Hay estudiantes fascistas aquí. El símbolo comenzó como el símbolo de la mano blanca y comenzamos siendo el movimiento de las manos blancas de Venezuela, porque también tuvimos la referencia estudiando un poco el movimiento Otpor de resistencia en Serbia, donde ellos tienen el puño. Este movimiento estudiantil se vuelve de derecha por las consecuencias del proceso de elitización. Hubo un periodo en la Universidad Central de Venezuela que durante 10 años no ingresó a la Universidad Central de Venezuela de los liceos públicos más del 10% de la matrícula estudiantil, de manera que el 90% de la matrícula estudiantil su origen era de colegios privados. La universidad, después del allanamiento de Calderas del 70 vivió, y luego con la aparición de las décadas neoliberales, vivió un proceso que algunos llaman de aburguesamiento, otros dicen de derechización, y donde la universidad se fue cerrando cada vez más a las necesidades de nuestro pueblo.
una concepción de subordinación a las lógicas y al funcionamiento del orden mundial, a la división social del trabajo. Nosotros somos los que hacemos este tipo de trabajo y los países imperialistas son los que hacen este tipo de trabajo y este tipo de tecnología. Entonces no está la universidad graduando gente que va a desarrollar el país, está graduando gente que va a esclavizar al país.